Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al canal. Yo soy Cruz Franco y hablo de discapacidad visual. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante acerca cómo ven las personas con discapacidad visual teniendo algunas patologías como la miopía, el astigmatismo, la catarata y la degeneración macular. Estas patologías generalmente llevan a tener una baja visión atendiendo a la gravedad de las mismas. Es importante conocer que la baja visión no tiene un concepto específico debido a que el grupo de personas que padecen baja visión tienen características diferentes debido a que la baja visión es una condición única. No todas las personas que tienen baja visión ven de igual manera. Depende mucho de su salud física, de su salud mental, del entorno que le rodea y de muchos otros factores. ¿Cómo afecta la discapacidad visual en los niños? La visión del niño con discapacidad visual se torna borrosa, oscura y nublada, afectando la percepción de colores, de luz y de objetos del entorno. Igualmente, el niño con discapacidad visual suele tener problemas para ver el pizarrón, para leer carteles, para discriminar formas y colores y también presenta problemas para moverse en espacios desconocidos. En el caso de los niños con discapacidad visual en el aula de clase, es importante que el maestro o tutor conozca las características del niño, conozca las características de las patologías presentes en el aula para tener una mejor organización en la misma. Es importante que el aula de clase donde esté un niño con discapacidad visual esté totalmente ordenada debido a que el niño con discapacidad visual, como dije anteriormente, tiene problemas para percibir objetos, tiene problemas para captar de manera clara todo lo que está en el entorno, y si es un niño con la condición de ceguera, debe tener el aula totalmente organizada debido a que la persona ciega no proyecta ni percibe luz y debe estar enterado y conocido de todo lo que hay en el aula, y esta aula debe permanecer totalmente arreglada y los objetos deben estar, o los recursos a utilizar siempre deben estar en el mismo lugar para que el niño ciego pueda conseguir las cosas siempre en el lugar cuando les corresponda trabajar con ellos. Esto es sumamente importante que el maestro de aula conozca esto para que ayude y el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño ciego y deficiente visual sea más significativo. Otra forma de trabajar al niño deficiente visual es permitirle al niño ser más autónomo. En el momento que nosotros enseñamos experiencias significativas a los niños desde muy pequeños, esto les va a dar autoridad, les va a dar autonomía, y es importante que tu maestro, tu tutor o tu padre o representante de un niño con discapacidad visual les des las herramientas desde muy pequeño para que él sea un niño autónomo y no esté dependiendo mucho de otras personas. Aunque debemos entender que la persona ciega o con discapacidad visual jamás llegan a ser independientes totalmente, pero si le damos las herramientas desde muy pequeño, vamos a lograr niños autónomos, niños independientes en un alto porcentaje, y esto es de mucha importancia para ellos en su proceso de aprendizaje y de escolaridad, porque esto los va a llevar a ser unos adolescentes más seguros y unas personas adultas con autoridad y con una identidad propia, que es muy importante. Otra forma interesante de trabajar al niño con deficiencia visual en el caso de un niño con baja visión es desarrollar sus potencialidades. Muchas veces el niño con discapacidad visual en el aula se atiende como eso, como un niño con discapacidad visual, y muchas veces no es atendido por su discapacidad. Muchas veces el niño lo debemos atender
por su potencialidad. Debemos desarrollar el potencial que hay en él y no mirar tanto la discapacidad visual, porque los niños pueden tener una discapacidad visual, pero tienen gran potencial, que si nosotros como tutores, tú como padre, como madre, como maestro, das herramientas y le permites al niño estimular ese desarrollo o potenciar esos dones, esos talentos que él tiene, el niño te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Por eso es que dice la doctora Bárraga que la incomprensión de un niño con discapacidad visual por parte del tutor o del maestro lleva a generar o a atender al niño de manera inadecuada, porque cuando no hay credibilidad en el niño, el docente va a crear cualquier estrategia sin atender la necesidad del niño. Es muy importante que tú como maestro, tú como padre, tú como tutor de un niño con discapacidad visual, atienda las necesidades de este, lo escuche, converse y se hagan las adaptaciones curriculares necesarias para que el niño tenga un proceso de aprendizaje más significativo y su proceso de enseñanza pues sea cada día mejor. De igual manera es importante estimular el resto de los sentidos si el niño entra en la condición de ceguera. Recordemos que una persona ciega o un niño ciego no percibe ni proyecta luz, por lo tanto él amerita de el trabajo de otros sentidos, desarrollar los otros sentidos para poder darle claridad, para poder entender todo aquello que le rodea, para poder tener esos aprendizajes significativos, para apropiarse del contenido, porque el hecho de que el niño sea ciego o que sea con baja visión no dice que los contenidos que él va a aprender en el aula de clase van a ser diferentes a los del resto del grupo. Lo único que tenemos que hacer y tener en cuenta son las diversas adaptaciones curriculares que se deben hacer al momento de brindar la atención de estos niños. Como dije al principio del video, vamos a presentar algunos casos de patologías y a mostrar acá en este video cómo ven esas personas o esos niños que presentan algunas patologías específicas. Por ejemplo, los niños o las personas que padecen miopía o miopía degenerativa, estas personas ven con mancha. Les voy a dejar por acá la forma como ellos ven. Ven con mancha debido a los escotomas que se hacen cuando la retina se está desprendiendo. Cuando la retina se desprende comienzan a aparecer manchas negras que son escotomas que se hacen presentes en la visión de la persona que padece la miopía. Y esto lleva a que los niños presenten una baja visión, que tengan incomodidad al momento de mirar el pizarrón y otras actividades. Por eso es tan importante que el docente como recomendación o la persona que es tutora de este niño al momento de trabajar con él en la parte educativa, pues tenga en primer lugar la paciencia, en segundo el conocimiento de la condición, tercer lugar, reconocer que está trabajando con una persona que no tiene una visión normal y que todas estas características le afectan de alguna manera para su aprendizaje. Y esto es importante que usted como tutor, como maestro lo conozca, porque al usted incomprender al niño, pues el niño no le va a trabajar. En la condición de la catarata se presenta una visión totalmente borrosa y un cristalino borroso, opaco. Estos niños ven totalmente borroso y acá tenemos que hacer adaptaciones curriculares muy marcadas para que el niño pueda enfocar de manera, digamos que no correctamente, porque no va a ver de manera correcta, no va a ver nítidamente, pero sí debemos hacer algunas adaptaciones como marcados en negro, marcar orillos. Si el niño va a dibujar, podemos marcar los orillos en negro, de manera que él pueda ver dónde va a pintar. Las líneas del cuaderno se le pueden marcar en negro con marcador. Si el niño tiene dificultades de escribir muy grande, puedes usar 2 líneas del cuaderno marcando con marcador negro, y a medida que el niño va aprendiendo y se va ajustando al tamaño de las líneas, podemos ir disminuyendo al tamaño de línea normal del cuaderno, pero siempre trazándolas con negro.
En cuanto al astigmatismo, las personas o los niños que presentan miopía y astigmatismo presentan una visión borrosa, presentan mucho encandilamiento y es importante, como dije en el video anterior, que los niños que tienen astigmatismo y están dentro del aula deben tener una luz que les ayude, no que les encandile. Debemos poner cortinas alrededor del salón si hay ventanas grandes que entre mucha luminosidad, tratar de quitarle el brillo al pizarrón y ubicar al niño en un lugar donde él se sienta cómodo. No es sentarlo en el primer lugar por sentarlo en el primer lugar o en el primer puesto, sino debemos permitirle al niño que sea el que escoja el lugar del sitio o el sitio donde él se va a sentar, donde él se siente más cómodo, donde él piensa que él puede ver a una distancia del pizarrón, y si él no ve a una distancia del pizarrón debemos proveerle de material aumentado, fotocopias de tamaño grande, amplificar los contenidos, presentarle los materiales en concreto para que el niño se haga ese concepto, recordando que el niño con discapacidad visual no tiene esa capacidad para vivir la experiencia de igual manera que un niño que no tiene ninguna condición especial en su visión. Y en cuanto a la degeneración macular, los niños con degeneración macular presentan pérdida de la visión central. Y esto es muy importante que el maestro lo conozca porque encontramos niños en el aula y son muchos los niños que están en el aula que el maestro desconoce que tiene la condición de degeneración macular, y son niños que te hacen acomodaciones de manera que ellos no enfocan correctamente. Ellos nunca te van a mirar el pizarrón de frente o nunca te van a mirar un objeto de frente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una discapacidad visual que no les permite tener esa visión central que es tan importante. En el caso de los niños con degeneración macular, ellos ven por la periferia del ojo debido a que tienen la visión central dañada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted le va a trabajar las frutas al niño con discapacidad visual o al niño ciego, es importante que se les trabaje de manera concreta. No es lo mismo de que usted pinte o dibuje una fruta en el pizarrón con una tiza de color claro, donde todos los demás niños la adquieren, o sea, todos los demás niños ven la información que usted está colocando, pero el niño con deficiencia visual o el niño ciego no te va a captar la imagen, no te va a captar la información. Por eso es tan importante que si usted le va a trabajar lo que es una manzana, el niño tenga la manzana como tal. Lo puede tener en material plástico o lo puede tener de manera natural la manzana como tal. Esto le va a permitir al niño hacerse el concepto. Hablando de la degeneración macular, es importante que tengas en cuenta que cuando tenemos frutas o cualquier otro objeto, el niño con degeneración macular te puede hacer las acomodaciones propias de ellos, que si está escribiendo en el cuaderno, él te puede mirar por acá, o sea, él se va a agachar de esta manera porque él ve por la periferia. Igual, si él va a ver un objeto, él no te va a ver el objeto de frente, sino que él va a buscar la forma de acomodar para ver qué es lo que tú le estás presentando. Y de esta manera él se va a apropiar de todos los conceptos, al igual que todo el grupo. Pero debemos considerar que todas estas orientaciones deben estar presentes en el aula de clase. Y es importante que tú como tutor, como maestro, como padre, al trabajar con estos niños, pues tengas en cuenta todas estas consideraciones. Con esto concluyo el video. Si te interesó, si te gustó, regálame un me gusta, comparte, comenta y así ayudas a otras personas a tener mejor calidad de vida. Y nos vemos en el próximo video.